Gloria a Dios, porque nos dio lo más importante, amén. Escribió nuestros nombres en ese libro de la vida, amén, donde pasará un día lista y queremos, aleluya, estar seguros de que nuestros nombres aparecerá cuando se pase lista, amén, y nos diga: buen siervo fiel, en lo poco, en 2, 3 personas me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, amén. Y eso es lo que cada día, aleluya, luchamos, aleluya, para mantenernos en el camino que Él, aleluya, nos ha trazado para poder llegar al cielo, amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde y vamos al libro de Hechos, capítulo 19, comenzando del versículo 1 hasta el versículo 7, amén. Cuando todos tengan esa escritura, digan amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, amén. Gloria a Dios. Sabemos que si usted viene de Guatemala, de Venezuela, de República Dominicana, no importa de dónde venga, pero a donde va usted, tiene el compromiso de servirle a Dios, de buscarlo primero, una iglesia, un lugar donde alabar a Dios, amén. Muchos hoy en día vienen de Honduras, de Guatemala, de México, de donde sea, se pierden en el camino por $8, por $9, por un trabajo, y venden al Señor Jesucristo como Judas vendió por unas monedas al Señor Jesucristo, amén. No queremos caer en esa situación, amén. Es muy triste, es muy lamentable, aleluya. Por donde quiera que vayamos tenemos que ser fieles a Dios, sea en Guatemala, sea en República Dominicana, sea en Venezuela, en lugares menos apreciados. Si nos manda Dios ahí, hay que estar agradecidos, desde ahí hay que servir a Dios, y ahí vamos a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, amén, porque toda la tierra Dios la hizo, aleluya, y es para nosotros, pero de Él es, amén, gloria a Dios. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 7, dice así la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, amén. Y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a titular en esta tarde con el mensaje: cuando oyeron la palabra, cuando oyeron, aleluya, que es necesario el bautismo del nombre de Jesús, ellos fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Y estos hombres eran discípulos, ya conocían de la palabra de Dios, y entendieron realmente la importancia del bautismo del Señor Jesús, del bautismo del nombre de Jesús. Oramos una vez más. Señor Jesús, venimos ante tu presencia en esta tarde. Sabemos, aleluya, que no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, más con tu Santo Espíritu, Señor. Y eso viene de la obediencia, Señor, la obediencia de tu palabra, Señor. Queremos que esta palabra llegue a las personas que necesitan, aleluya, sea por medio de este video o de este podcast, aleluya, que los hagas llevar esas palabras, Señor, la necesidad, la importancia del bautismo del nombre de Jesús, aleluya, y que nosotros queremos ser instrumentos, aleluya, para seguir predicando tu palabra, Señor Jesús. Haz la obra, Señor Jesús, en cada una de las personas. Haz la obra en mí, Señor.
quiero ser un instrumento, quiero seguir siendo un instrumento para llevar tu palabra a estas naciones. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria sea para ti, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar otro fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen sus asientos. Amén. Entonces, acabamos de leer, aleluya, que estos 12 hombres fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Estos ya habían sido bautizados por medio de arrepentimiento, amén. Eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces se toparon con Pablo y Pablo les enseñó la palabra de Dios, como hoy en día, aleluya, este predicador o este pastor les está diciendo, aleluya, los está diciendo una vez más la palabra de Dios, la importancia de ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que en la historia cuando Saúl fue desechado. Saúl fue desechado porque no era obediente a la palabra de Dios. Dios le decía, hay que hacer de esta manera, pero él, sino lo que hizo es lo contrario a lo que el Señor le decía, le había dicho. Él desobedeció y por tanto Dios le dijo, a mí me complace con los sacrificios que tú puedas hacer, lo que a mí me interesa es la obediencia. Entonces Dios lo desechó y nunca vemos Saúl que se arrepintió, porque probablemente después de que Dios lo haya rechazado, la última oportunidad que tenía Saúl era el arrepentimiento, amén. Pero nunca vimos en la historia que se arrepintió, sino que dijo, no, a mí nadie me dice nada, yo soy rey, yo hago lo que quiero y yo tengo el conocimiento que quiero y simplemente, ¿para qué arrepentirse? Entonces se exaltó, se volvió loco con lo que tenía, con el poder que tenía. Y hoy en día muchas personas así les pasa, se vuelven locos por el trabajo, se mueven de otro país, conocen de la palabra de Dios en otros países, se mueven a Estados Unidos y se pierden. Aquí se encuentran un buen trabajo, se compran un automóvil, se compran una casita y se olvidaron de servir a Dios, se olvidaron el compromiso con Dios, amén. Se olvidaron aún lo que Dios tiene para nosotros, que es la esperanza, que Él murió en esa cruz del Calvario, amén, gloria a Dios. Entonces son llamados a un propósito, son llamados a ser instrumentos, son llamados a testificar la palabra de Dios, pero se pierden en el camino, se pierden por nada se pierden. Yo decía que venden al Señor Jesucristo por unas monedas, así como Judas vendió al Señor Jesucristo. Pero estos discípulos nos enseñaron distinto, nos enseñaron otras cosas, que estos sí conocían la humildad, que estos sí conocían realmente que la voz del Señor. Como dice la palabra en Salmo, dice que el pastor conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen al pastor. ¿Cómo lo conocen? Por medio de la perseverancia, por medio de la comunicación, amén, de ser fiel a Dios. No dejar de congregarse como muchos hoy en día ya se le hizo costumbre. Prefieren quedarse viendo mucho Netflix, mucho película, mucho deporte, buscando a sus hijos un lugar donde, una iglesia donde haga deporte. Si no hay deporte, entonces sus hijos no van a estar contentos y ellos no van a estar felices porque su hijo no está contento. Y no es así. La palabra de Dios o la iglesia no se hizo para crear deportes o para crear un mercado y vamos a vender frijoles, chalupas o mole todos los días. Eso no es así. La palabra de Dios nos habló directamente que ¿para qué? Para salvación, para obediencia. Jesús no murió en esa cruz del Calvario para que nosotros nos sintamos bien, que nuestra carne se sienta bien. No, Jesús murió para que nuestra carne muera, porque nuestra carne está lleno de pecado. Quiere que muera, quiere que se arrepienta para que vuelva una vez más
a nacer, amén, para que una vez más vuelva a colocarse su nombre de ese cuerpo, de esa alma, en el libro de la vida. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, es necesario el arrepentimiento. Estos hombres nos mostraron la humildad que tenían cuando Pablo, siendo Pablo perseguidor a los cristianos, siendo Pablo que iba a lo contrario a lo de Dios, siendo Pablo el enemigo, el enemigo de Dios, no estaba haciendo lo que era correcto delante de Dios, asesinaba aún los que invocaban el nombre, a los que se bautizaban en el nombre de Jesús. Era todo lo que hacía Pablo, era al revés, era imperdonable, amén. Estaba en contra, pero Dios una vez lo paró en seco, lo tiró en el caballo, lo dejó ciego. Y sabemos que después Dios tuvo compasión porque se arrepintió, porque reconoció que había encontrado una esperanza, que estaba haciendo algo terrible, algo que no es agradable delante de Dios, asesinando a los cristianos. Estaba lleno de pecado Pablo, pero se le dio la oportunidad y en esa oportunidad él lo aprovechó. Amén. Y ahora vemos aquí como instrumento, instruyendo a los discípulos a hacer lo correcto. Amén. Los discípulos de Juan el Bautista dicen, no, pues nosotros ya hemos escuchado, aleluya, del bautismo de arrepentimiento, pero nunca habíamos escuchado que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Pero les dijo Pablo, lo tienen que hacer porque así Dios nos dejó, así nuestro Señor Jesucristo nos la dijo, amén, en el día de Pentecostés, amén. Pedro predicó de arrepentimiento, predicó del nombre de Jesús. Entonces se tienen que hacer las cosas como son, amén. Entonces ellos entendieron, dijeron, bueno, vamos a rebautizarnos en el nombre que salva, que es sobre todo. En Hechos 1:21 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Solamente en quién? En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Entonces estos 12 hombres que no se sintieron que conocían mucho, no se sintieron, bueno, ya nosotros ya llegamos, ya arribamos, ya llegamos a donde teníamos que llevar, y ya, ¿para qué vamos a escuchar a Pablo? Dijeron, no, Pablo sí tocó fondo, tocó la presencia de Dios, lo vivió desde adentro, y vamos a escuchar lo que él dice. Es verdad lo que él dice, que tenemos que ser ahora bautizados en el nombre de Jesús, amén. Y entonces dice en el versículo 7 del mismo capítulo 19 de Hechos 19, dice así, y dice así, y eran por todos unos 12 hombres que ya eran discípulos, que ya eran instructores, que ya predicaban la palabra de Dios, pero ahora lo que les hacía falta es ser bautizados en el nombre que salva, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos lo creyeron y lo hicieron, aleluya, recibieron el Espíritu Santo, amén, y fueron gozosos, aleluya, a seguir predicando la palabra de Dios, amén. Es por eso que también nos vuelve a recordar en Hechos 2:39 que va a ser una promesa, aleluya, no solamente se iba a quedar en los tiempos de los apóstoles, pero que también se iba a predicar hasta nuestros tiempos, en los tiempos de mi hijo Matías, amén, y los hijos de ellos, amén. Esta palabra no se tiene que quedar ahí, se tiene que seguir. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, hasta cuando yo quiera, dice el Señor, amén. Entonces la medicina de la palabra, la medicina más grande de todo ser humano es el arrepentimiento, amén. La medicina más grande de todo ser humano es el bautismo del nombre del Señor Jesucristo, amén. Eso no es forzado, eso no es si tú quieres, si tú lo crees, amén, bien puedes, amén. Esto no se tiene que debatir, se tiene que llevar a una corte y decir vamos a debatir. No, la palabra de Dios no es para debatir. Él es cuando tú te despojas del viejo hombre, cuando tú te arrepientes, cuando tú dejas a un lado tu ego, tu indiferencia, tus pensamientos que te atrapan ahí, pensando más de lo mismo, en que si lo hago y no lo hago. No, si dice así la palabra de Dios, si los apóstoles, el apóstol Pablo se bautizó en el nombre de Jesús,
Y estos 12 hombres que ya predicaban la palabra, lo hicieron. ¿Por qué yo no hacerlo? Amén. Si Jesús lo hizo, aleluya. Pedro predicó en el libro de los Hechos, lo hicieron. Más de 3,000 personas obedecieron la palabra, se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué yo no lo hago? ¿Quién soy yo? No soy especial. Si llego a ser especial, porque soy arrepentido, porque soy bautizado en el nombre de Jesús. De ahí, nada más. Dios me ama, claro que sí, pero como todos nos aman, amén. Ninguno lo tiene Dios como especial. Para Dios todos nos aman, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a acercarnos a Dios, vamos a acercarnos a la verdad, vamos a aplicar esta medicina, porque esta medicina nos lleva a la vida, nos lleva a la eternidad, amén. No es nada más podamos decir solamente levante tus manos y acepta al Señor Jesús como tu Salvador. Eso está bien, ese es el principio que tenemos que hacer, pero que tenemos que tomar acción de un arrepentimiento, acción de un bautismo del nombre. Yo no lo digo aquí, lo dijo Pablo, lo dice Pablo. Encontró esa palabra por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús mismo le habló a Pablo lo que tenía que hacer, y Pablo fue obediente a la palabra de Dios. Y estos apóstoles, los 2 apóstoles, fueron obedientes a la palabra de Dios. ¿Y por qué no nosotros no somos obedientes? Cantamos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, predicamos en el nombre, pero a la hora del bautismo no lo aplicamos. ¿Por qué no hacerlo? Si esto es bíblico, si esta es la escritura, todas las escrituras son inspiradas por Dios, ¿por qué no hacerlo? Tenemos que hacerlo, amén. Entonces eso es importante, aleluya, que tenemos que no parar de predicar la palabra, tenemos que ser constantes en eso, día tras día, palabra de verdad, palabra de arrepentimiento, bautismo de nombre. Día a día se tiene que estar hablando en los radios, en las televisoras, en los YouTubes, en podcasts. Se tiene que informar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Amén. Gloria a Dios. Así que cerramos en este momento todos orando. Si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntese ahí mismo donde usted está. Dile al Señor: ya, Señor, estoy cansado de hacer mal, de desearle mal a mi vecino, a mis padres, a mis hermanos, mucha envidia, mucho egoísmo, mucho de todo. Y ya este es el tiempo que tú me estás dando de un arrepentimiento. Quiero arrepentirme, quiero buscar una iglesia donde se predica tu palabra, donde tu palabra es predicada, amén. Quiero buscar a un pastor, aleluya, que después de yo arrepentirme, bautizarme en el nombre de Jesús, amén. Quiero buscar un predicador que haga lo que se tiene que hacer, el bautismo, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, amén. Así que oremos diciéndole así al Señor: Señor, perdona por mis pecados, por mi forma de pensar, de actuar, por las barbaridades que cada día cometo, que hablo cosas que no tienen sentido, cosas que lastiman a otra persona, cosas que no edifican. Pero es tiempo, aleluya, de un arrepentimiento, Señor. Perdóname, Señor, por mi carne, por todo, Señor, lo que he hecho, las faltas que he cometido. He sido irresponsable quizás con mis hijos, con mi esposa. No he hecho como ser padre, aleluya. No he respondido como ser padre. O la madre, no he sido la madre que debo ser. Ayúdame, Señor Jesús. Perdona mis pecados, Señor Jesucristo. Y el Señor, tan pronto usted se arrepiente de todo corazón, con un arrepentimiento sincero, honesto delante de Dios, Dios lo va a escuchar. El Señor Jesucristo lo va a escuchar y le va a decir: te voy a perdonar. Dios va a perdonar sus pecados, y al instante que usted ha sido perdonado, levante tus manos, usted va a sentir la sensación de paz, la tranquilidad, aleluya, y va a saber, Dios lo va a dejar saber por medio de la conciencia, por medio de la palabra de Dios, va a sentir una paz, amén, enorme, aleluya, y va, aleluya, levantar sus manos al cielo, aleluya. Empieza a adorarle, empieza a glorificarle a Dios, empieza a exaltarle, que esa, aleluya, esa boca que Dios le dio, esa voz que le cante, aleluya, que empiece a adorarle, aleluya,
y vas a ver que el Espíritu Santo va a caer sobre usted, aleluya, y va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo va a acompañar, lo va a hacer llegar hasta ese lugar de su destino, al lugar donde fluye leche y miel, al lugar del paraíso, al lugar donde dice la Escritura: ni ojo vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo creen, para todos aquellos que se han arrepentido, para todos aquellos que se han bautizado. Así que levanta tus manos, levanta tu voz, aleluya, y tan pronto, aleluya, usted reciba el Espíritu Santo, busca una iglesia, busca un pastor para que lo bautice en el nombre de Jesús y sirva a Dios en ese lugar donde usted vive, donde usted está en este momento. Porque eso es lo que Dios quiere, aleluya, es que sea salvo, es que, aleluya, que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Adórale al Señor, levanta tus manos, no pare, aleluya, no se canse, aleluya. Así como Jacob luchó, aleluya, con el ángel por su bendición, a usted luche en este momento, aleluya, para que Dios, aleluya, lo perdone sus pecados. Luche en este momento para que reciba el Espíritu Santo, aleluya. Y no necesita tampoco luchar, simplemente alabar al Señor constantemente, aleluya. Alabar al Señor, buscar, hablar con el Señor, orar, aleluya, al Señor, aleluya, por medio, aleluya, de su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Lo va a recibir, aleluya. ¿Qué es lo que hay, aleluya? Con un corazón contrito y humillado, así, aleluya, Dios lo quiere, aleluya. ¿Para qué? Para de esa forma sea escuchado, aleluya, su voz, con un corazón contrito y humillado. Aleluya, alábale al Señor en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que reciba, Señor, este pueblo, el oyente, el creyente, aleluya, que reciba su bendición, aleluya. Que no pare hasta que lo reciba, aleluya. Oh, ya no necesita luchar, aleluya. Ya tú pagaste el precio de esa cruz. Simplemente creer, aleluya. Simplemente ser constantes, aleluya. Simplemente no parar hasta recibir, aleluya. Que hay que creer, aleluya, en tu palabra. Hay que creer, aleluya, en que tú, aleluya, estás derramando bendiciones, Señor. Estás derramando tu Espíritu Santo. Estás abriendo la puerta para un bautismo del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Hay que creer, aleluya. Hay que creer en el nombre de Jesús. No pare, aleluya. Oh, sí, Señor. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, como el alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como
gloria te veo, no más te conozco, quiero saber más de ti. Oh, mi Dios, cuán buen alfarero, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser cada día como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor.